Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La muerte, queridos amigos. Un tema no solo universal, un tema personal. Porque todos nos vamos a morir. Esa es una experiencia que ninguno de nosotros, de ninguna manera, va a evadir. Y ante este sueño pseudocientífico tecnológico de que eventualmente el ser humano conquistará la muerte, pues es simplemente un sueño pseudocientífico. Porque aunque logremos prolongar los años de vida, eventualmente todo por servir se acaba. Y lo que muchos hoy se cuestionan es ese prolongar la vida, tal vez nos está llevando más que a vivirla, a verla deteriorarse a pasos agigantados, con una serie de problemas que duelen al que los padece y a aquellos a su alrededor. Pero siendo la muerte un tema tan universal, tan humano, tan personal, ¿no te parece a ti, querido amigo, querida amiga, que me haces favor de escucharme, que sería un tema del cual deberíamos de hablar con naturalidad siempre? Hablamos con naturalidad de los estudios, del matrimonio, hasta del divorcio. Hablamos con naturalidad de la educación de los hijos. Hablamos con naturalidad de política, de economía. ¿Por qué será que como que nos atoramos cuando el tema de la muerte se toca? Inclusive con personas que francamente, abiertamente dicen, no, a mí no me gusta que hablemos de eso. Cambien el tema. Los seres humanos estamos sometidos a diversos tipos de muertes, para empezar. A lo largo de la vida, bueno, pues muere la infancia para surgir la adolescencia. Y va a morir la adolescencia, o debería, porque algunas personas todavía no se dan cuenta que ya debería estar bien muertita para asumir su responsabilidad como adultos plenamente. Pero morimos cuando un amigo se va. Morimos cuando perdemos un trabajo. Hay diferentes experiencias que nos están recordando una y otra vez lo pasajero que es todo, y entre ese todo está la vida. Hoy hemos titulado a nuestro programa Debemos hablar de la muerte. Y nos acompaña una verdadera experta, la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es psicóloga, tiene un doctorado en bioética, es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en el ramo de lo que es la muerte, y autora de diversos libros. Hoy nos hace favor de acompañarnos, cosa que le agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación, para compartir este tema que deberíamos de tratar, pues como se trata a un amigo en casa, porque siempre puede estar cerca. Asunción, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por regalarnos de tu tiempo y por querer compartir pues un tema que nos parece sumamente importante. Y dándote la bienvenida, ya te lanzo una pregunta que va de acuerdo al título que hemos querido darle al programa. ¿Por qué debemos hablar de la muerte? Gracias, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir reflexiones sobre este tema. Creo que lo decías, de por qué debemos hablar, porque es una realidad que forma parte de la vida, que enfrentamos a través de la muerte de otros, que nos importan, en donde algo nos toca hacer, y que vamos a enfrentar un día personalmente. Y antes de enfrentarla personalmente, ya confrontamos en nosotros el hecho de nuestra mortalidad. Así que esto ya, solamente ese hecho ya suscita preguntas, ya nos plantea cómo es una vida que se acaba. Entonces, y cuando, eso por un lado, porque tendríamos que poder darnos respuestas a esas preguntas, y es mucho más fácil si las podemos compartir y dialogar a pensarlas solas, ¿no? Por otro lado, porque para hacer las cosas mejor cuando la muerte de alguien cercano o la nuestra es inevitable, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar las mejores decisiones para que lo que queda de vida sea lo mejor posible. Y para eso hay que hablar, hay que reconocer lo que está pasando, ¿no? Me imagino que tú has encontrado en tu investigación
que mucha gente rehúsa hablar de la muerte en términos generales. Sí. Y muy específicamente cuando está cerca, cuando la vemos que de un ser querido puede acontecer en cualquier momento. Sí, hemos aprendido, y esto es una cosa cultural, no es una cosa natural. No ha sido siempre así, ni es así en algunas comunidades. Nuestra cultura, la cultura occidental, ha aprendido que hay que negar la muerte. No es que nos digan, niega la muerte, es que lo aprendemos porque no se habla de ella, no hay espacios en donde se pueda hablar de ella. Cuando alguien saca el tema, la respuesta es, ¿pero por qué quieres hablar de eso? Entonces es algo aprendido y como nunca lo practicamos, no sabemos cómo hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, sentimos que lo vamos a hacer mal y además tenemos la idea, si negamos la muerte, que hablar de eso es lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces, con buena intención, muchas veces tratamos de hacer que no piense en eso la persona que le está enfrentando, de disimularla, de negarla. Y entonces puede ser que estemos hablando de cosas que no tienen la menor importancia para la persona y perdiendo la oportunidad de hablar lo que verdaderamente hace falta hablar si estamos en el final de la vida. No solo por las decisiones que hay que tomar, sino por lo que uno hace si estamos en ese momento en donde uno se despide de la vida. Entonces, si no se habla, es como decir, esto no está pasando. Y entonces no hacemos las cosas que hay que hacer cuando la muerte es lo que está pasando. Fíjate que hay muchas personas que yo siento, cuando tienen a un ser querido cercano a la muerte, que evaden por completo el tema, pero entre otras razones, no tanto por su propio miedo a que la persona querida fallezca, sino porque sienten que es como falta de amor, como el decirle o provocar que se hable del tema, o cuando el paciente lo toca, lo callamos. Y dices, no estés hablando tonterías, eso no te va a pasar a ti. Sí. ¿Cómo se te ocurre? Y tal vez muchas personas no lo hacen necesariamente, Asunción, por querer evadirlo, sino porque siente que es una muestra de cariño al ser amado. Uh-huh. Es como, quiero que te des cuenta que yo bajo ningún punto considero, quiero o espero que tú te vayas a morir. Nos quedábamos, Asunción, con que a veces a un ser querido no le decimos cuando la persona habla, porque todos los que están cercanos a la muerte lo dicen. Mira, yo creo que ya tenemos que prepararnos, o estoy llegando al final del camino, no creo que salga de esta. Siempre hay alguna expresión que las personas hacen y nosotros los acallamos de inmediato. Uh-huh. No hablemos de eso, tú no, ni estés pensando en eso, no va a suceder. Pero no necesariamente porque nosotros no estemos conscientes. Por supuesto que hay gente muy inconsciente que quiere pensar que eso nunca va a suceder, pero no porque muchos no estemos conscientes, sino porque pensamos que es una muestra de cariño para ese ser querido el reiterarle como que no queremos que te mueras y no lo aceptamos. Sí. Y si analizamos, hay como una serie de pensamientos mágicos atrás de eso, unas equivalencias que tendríamos que analizar y desmenuzar, ¿no? Porque es como, si yo hablo de la muerte, por un lado, puede ser que la invoque, ¿no? Toco madera, hablamos de la muerte y tocamos madera. Si yo hablo de la muerte con él, si yo le digo, sí, puede ser que sí te vayas a morir, él va a pensar que yo quiero que se muera. En cambio, si no hablo de la muerte, él es una manera de decirles que yo no quiero que te mueras. Pero a lo mejor, yendo un poco más a lo mágico, no hablar de la muerte va a evitar la muerte, ¿no? Lo más, digamos, podemos decir lo más infantil. Yo me tapo los ojos, sí, y ya no veo lo que hay, pero lo que hay sigue ahí. También puede ser que uno no permita al otro hablar de su muerte, que cuando lo hace, lo que está haciendo está expresando la necesidad de compartir eso. Y a lo mejor es que uno no está preparado para escuchar eso y para acompañar en eso, porque hemos perdido la capacidad de acompañar en el dolor, en el sufrimiento, y como que nuestra última respuesta es como la que damos a los niños: no pasó nada, no va a pasar nada. Eso también es mágico. A ver, perdona que te interrumpa ahora sí, pero ¿por qué hemos perdido esa capacidad? Pues yo creo que es parte de los valores que promueve esta sociedad, de que todo tiene que estar bonito, joven, bello.
Y porque creemos que todo lo tenemos que poder controlar y arreglar. Y cuando ante el sufrimiento de alguien que se va a morir, no tenemos la varita mágica para decirle, bueno, si todavía lo decimos, no va a pasar nada, tómate las medicinas y vas a ver. Es una intención totalmente absurda. Lo que el otro necesita es tener a alguien que lo pueda escuchar. Cuando nosotros tenemos un dolor, el simple hecho de poderlo compartir y que haya alguien que nos escuche sin que huya, no va a desaparecer la causa del dolor, pero cómo disminuye ese dolor, lo localiza, le da palabras, lo contiene y nos sentimos acompañados. No habría que sentir que tenemos que hacer más frente a eso. Eso es muchísimo. Y eso es algo que escasea muchísimo, porque la dificultad para acompañar en el dolor, para acompañar en las situaciones que tienen que ver con la muerte, pues como a tanta gente le conflictúa, la gente de diferentes maneras se retira, ¿no? Si no físicamente, emocionalmente, y la persona se queda sola. Y los dos, porque los dos están viviendo una situación en donde sería mejor que se acompañaran. Esto es una realidad que a veces causa inclusive rupturas en las familias, porque nos encontramos con una madre, un padre, un abuelo, una abuela, en donde se necesita estar cerca ya, porque está en sus últimos meses de vida, y encontramos que una hija o un hijo son los que están allá al pie del cañón y los otros como que no quieren ni ver. Uh-huh. Y esto yo creo que realmente para el paciente, en todo caso, es sumamente doloroso, ¿no? Porque lo que más quisiera es que sí estuvieran presentes. La muerte es algo tan natural como haber nacido. Claro. Yo siempre digo, Asunción, que cuando una criatura viene al mundo, no trae ningún sello de garantía si va a ser médico, si va a ser chofer de taxi, si va a vivir en México o si va a terminar viviendo en París. La única garantía, el único sello desanforizado que traemos es que este que nace hoy, en este instante, este se va a morir. ¿Cómo nos recomendarías tú abordar las cosas para ayudar primero que todo a los que están cerca ya de la muerte, nuestros seres queridos, y ayudarnos a nosotros mismos para poder confrontar, acompañar y viviendo, creo yo, en mucha mayor plenitud la realidad? La vamos a poder sanar mucho más fácilmente cuando llegue a ocurrir. Claro, para los que ya están viviendo esa situación, pues sería decirles que lejos de hacer como que no está pasando lo que está pasando para protegerse o con la mejor intención, reconozcan lo que está pasando, aprovechen ese tiempo que ya es más corto y que tiene mucho más valor para decir lo que se tenga que decir, para hacer lo más pues pasable el momento que le queda, porque dependiendo de la enfermedad puede ser una enfermedad con muchas dificultades o no, para tomar las mejores decisiones, para no tener esta idea de que hay que pedir más tratamientos porque quiero tanto que viva que vamos a pedir todos los tratamientos, porque a lo mejor eso lo único que hace es aislarlo en un hospital o hacer que tenga mucho sufrimiento adicional que no le va a servir solo porque así me quedo tranquila de hacer todo, ¿no? Entonces, revisar y alentar a que expresen. A veces dicen, es que no puedo llorar enfrente, pero ¿por qué no? Si es triste lo que está pasando. A veces las personas dicen, pues ya a nadie le importa, ni me preguntan, ni me hablan, ni lloran, o sea, ¿qué? ¿Les da igual? Ahora, la otra parte es, no tenemos que esperarnos a estar muy enfermos para hablar de esto. Tendríamos que poder hablar de esto cada vez que surja la necesidad de hablar de esto en la vida. Y la vida se encarga de poner situaciones, porque se nos muere gente, o porque pensamos en nuestra muerte, o porque pensamos en, a lo mejor queremos donar órganos cuando nos muramos y tenemos que hablar con los demás para que sepan que sí nos importa, o queremos hacer una voluntad anticipada para decir cómo quiero que me traten y cómo no. Entonces, hay muchas oportunidades, y esto desde los niños. Los niños tienen una relación mucho más natural con todo. Hasta que los culturalizamos y les transmitimos miedos, ¿no? Entonces, aprovechar las preguntas de los niños para que crezcan de otra forma, pudiendo hablar de la muerte, sin sentirse raros cuando lo necesiten. Yo creo que una de las grandes oportunidades que la vida nos da para poder hablar de la muerte, aunque no esté tan cerca o próxima al círculo familiar,
es cuando se muere a veces un amigo o una amistad, o nos enteramos por el periódico, fíjate que fulanito de tal o perenganita falleció, ¿no? Oye, tenía apenas tantos años. Y esto es una buena oportunidad, me parece, para que podamos conversar en familia, decir, mira lo que sucedió, bueno, todos estamos sujetos a esto. Sí. ¿Qué pasaría si de repente ya no estuviera yo aquí mañana? Y nos abriría precisamente al tema. Yo te quisiera preguntar, Asunción, yo he leído libros en donde se dice que una de las cosas que puede definir al pueblo mexicano es su relación muy especial con la muerte. Festivo. Porque para muchas personas que inclusive nos escuchan, será sorprendente saber que solo en este país se celebra el Día de Muertos con mariachis en los cementerios, haciendo comidas y festividades de familia, adornando nuestra casa, poniendo altares. Esto, como te decía yo, en países europeos es indecible. El Día de Muertos en Europa, sobre todo en los países de alto catolicismo como España, es un día de pesadumbre terrible. ¿Cómo es que, definiéndonos los mexicanos como lo hacía Octavio Paz, en parte por nuestra relación con la muerte, nos hemos alejado tanto de ese sentido que el origen y la fuente prehispánica que todos tenemos nos dio? Sí, bueno, es cierto que tenemos esa particularidad que algo ha de marcar, ¿no? Porque nos comemos nuestra calaverita con nuestro nombre, hay cierta familiaridad, pero después, a la hora de la hora, pues cada vez, en la medida en que una sociedad se vuelve, digamos, más desarrollada y en donde la atención de la salud, que incluye la atención de la muerte, se medicaliza, se puede decir que ahí es donde vamos perdiendo eso que era estar dotados de recursos para poder estar con la muerte, para poder pasar por una situación de muerte. Y entonces, pues es interesante porque no es que esté del todo explicado, pero hay algunas cosas que han ayudado a perder esta familiaridad, ¿no? Y una es, bueno, pues que sí, confiamos cada vez más en los avances de la medicina, y es que la medicina puede hacer cosas que si pensamos en comparación a tan solo hace unos años, son sorprendentes, como para creernos que realmente se puede vencer la muerte, ¿no? Porque se curan muchísimas enfermedades que antes el solo diagnóstico implicaba pues un diagnóstico de muerte, casi. Hay todo tipo de aparatos que pueden sustituir funciones vitales y realmente la esperanza de vida se ha prolongado muchísimo. Entonces, si por ahí teníamos esa ilusión que tú ya mencionabas de creer en la inmortalidad, parece que hasta se puede basar en el avance científico y de alguna forma es lo que piden muchos pacientes y familiares. Haga todo, pero cúrelo, como si fuera una cuestión de pedir y hacer. En la medida que vamos poniendo más, encargándole más a los médicos y a la ciencia, por alguna razón que esa sí no entiendo, nos desentendemos de nuestra condición de mortales y ya ni nos preparamos. Y si no nos preparamos a algo, cuando eso pasa, pues ya no sabemos cómo se habla, qué se dice. Y antes, antes los niños podían convivir con personas que se morían. Desde chicos podían ver cómo era eso de morir. La gente veía cadáveres desde muy temprano y nosotros ahora puede ser que no veamos a un cadáver de alguien cercano hasta muy entrados en la vida, ¿no? O sea, les negamos a los niños la posibilidad de ver a la abuelita muerta, por ejemplo. O al abuelito que se va a morir, ¿no? Y que le podría dar como las últimas alegrías, ¿no? Y ver qué hacen los familiares cuando alguien se está muriendo y qué se hace cuando ya se murió. De manera que nos hemos vuelto como muy torpes porque fuimos retirándonos de todo eso que era un saber hacer, ¿no? Y bueno, la organización social y familiar también es diferente. Ya generalmente vive una familia de padres e hijos pequeños, ¿no? Antes eran y en algunos lugares lo sigue siendo y están mejor preparados, ¿no? Las familias extensas en donde los niños no ven la muerte como algo raro, ¿no? O los niños que viven donde hay muchos animales que se mueren. Entonces, depende de eso, depende de la cotidianidad que se tenga, ¿no? Entonces, si ya la muerte no es cotidiana, ya hasta nos creemos que es una cosa de otros. Y yo creo, tú como investigadora de este tema, investigadora a nivel obviamente científico,
Y yo en lo personal creo que esta fe ciega sobre la ciencia es absurda. Yo creo que la fe ciega, en todo caso, solo puede existir para los que somos creyentes en Dios. Claro. Pero en ciencia o tecnología, vaya, el mejor discurso que yo he escuchado de cátedra de medicina, la escuché en Harvard, era el director de la facultad, recibía a los de primer ingreso y les dio un discurso de bienvenida a lo que se ha considerado la mejor facultad de medicina del mundo, y al terminar su discurso les dijo: pero lo único que les pido, señores, es humildad, porque para cuando ustedes terminen la carrera, el 50% de lo que aprendieron ya no es verdad. Claro. Y yo creo que hemos perdido esta visión, y hasta dónde en tu conocimiento, Asunción, en tu experiencia y en tu investigación, este afán por póngale, hágale, quítele, lo que sea, cuando vemos que no nos detenemos ni siquiera a preguntar, bueno, esto que usted le va a dar, este tratamiento, ¿lo va a curar o simplemente, como algunos médicos dicen, va a entretener al paciente? Claro, está totalmente mal entendido ahí el objetivo de la medicina. Porque si el objetivo de la medicina fuera vencer a la muerte, pues ya la tiene perdida. Somos Así mortales. Y sin embargo así parece a veces, que es vencer a la muerte, y cuando llega parece que es un fracaso. Y esto es totalmente una idea equivocada. La medicina está para ofrecer lo mejor a los pacientes. Mientras se puedan curar, lo que los pueda curar. Cuando ya no se pueden curar, lo que los pueda aliviar. Cuando ya se van a morir, aliviar el dolor. El dolor, claro. No, el dolor, todos los síntomas, todo lo que sea sufrimiento o molestias o incomodidades, todo lo que se pueda hacer para eso. Y cuando ya no se puede hacer nada de eso, para que llegue lo mejor posible a la muerte. Esos son los objetivos de la medicina. Cuando alguien pide todo, generalmente pasa cuando alguien no ha tenido una reflexión sobre el hecho de que la muerte va a llegar. Y claro, hay pacientes que nunca han hecho esa reflexión hasta que se confrontan con ella y están angustiadísimos y no están preparados. Y si eso se junta con médicos que creen que tienen que hacer todo porque eso aprendieron, ¿no? Quizá eso aprendieron. Y a veces no solo por clases directas, sino porque eso se aprende en lo que se llama el currículum oculto, lo que se transmite, lo que se ve, ¿no? Entonces, si eso aprendieron, claro, no están capacitados para decir, hasta aquí puedo curar, ahora tengo que cambiar el objetivo de la atención. Y no acompañan al paciente, y no acompañan a los familiares para decir, mire, si sigo dando estos tratamientos, no le va a beneficiar. No se los puedo seguir dando, porque en lugar de ayudarlo, le voy a hacer que esté peor. Pues le damos las gracias reiteradamente a nuestra invitada, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.